El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Peter deja una pregunta para las damas antes de la pausa. Hay un estudio que ha dicho que las mujeres no preguntan. Tienen menos probabilidad de preguntar en las 2,5 de probabilidad de no preguntar en los talleres, en los encuentros, en las aulas, en las cuestiones. Ustedes, mujeres, ¿ustedes se van con la duda para su casa o preguntan cuando están en la escuela, cuando están en un taller, cuando están en esos centros de educación, etcétera? Tú puedes bajar un poquito de salud porque eso me está jodiendo la vida. Coño, ahora sí. Qué bárbaro. ¿Son ustedes las que preguntan o se van con las dudas para su casa? 5319650, buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola. En mi caso, tanto como estudiante, yo no me quedaba con la duda, porque después era peor para mí quedarme como con esa pregunta. Y como docente, a mis estudiantes siempre les insisto en que hagan la pregunta, porque lamentablemente, como dice Peter, la mayoría de las personas no les gusta preguntar, ya sea porque les da vergüenza o porque entienden que la pregunta es muy evidente. Con mis estudiantes de la universidad siempre me pasa de que les insisto en que si algo no entienden, pues que lo pregunten, e inclusive, aunque no me lo pregunten, por la cara de confusión, yo vuelvo y explico, precisamente para que no se queden con la duda. Pero a veces hay profesores en este caso y expositores que después que terminan le hacen la pregunta, que si entendieron, que si quieren preguntar algo, pero la forma que lo hacen, te están diciendo a ti, no pregunten nada. No pregunten nada, tengan cuidado si preguntan. Y es ahí donde entra el problema. Que la docencia en nuestro país lamentablemente tiene que ver mucho con egos. Y eso implica de que si yo me siento que soy un buen profesor, pues los muchachos deben entender todo lo que yo digo perfectamente, porque si tienen dudas, entonces yo soy un mal maestro y yo no quiero hacer notar que tengo alguna debilidad. Entonces hago una pregunta como agresiva, como porque tengo que hacerlo, porque lo dice el librito, pero sin las ganas de contestar. Y si te contesto como si tú fueras un animal, porque yo entiendo que tú no entendiste porque tú eres bruto. ¿Usted es maestra? No porque yo tenga deficiencia, sí. Ok, mire, hay una cuestión. Yo me he enfrentado, por ejemplo, a maestros, profesores. ¿Cuál es la diferencia entre maestro y profesor? No sé, yo le digo maestro. Ninguna. Okay. Ninguna. Hay una diferenciación, sí, conceptualmente hablando, o sea, cuando desde el punto de vista filosófico, pero aquí no tenemos la mañana para eso, que maestro es el que guía y enseña y el profesor es el que simplemente imparte lecciones como en resumen. Exactamente. Bueno, pero mire, pero eso es una discusión, eso viene de los tiempos de no sé cuándo. Yo estaba en la universidad eso lo dijo también un profesor, él dijo, yo aquí no soy profesor, no vengo a poner en una pizarra vaina, yo vengo aquí que ustedes aprendan, yo soy un maestro, lo voy a acompañar en el proceso. Recuerdo que él daba historia. Está bien que un maestro le diga a sus alumnos, a mí me pagan como quiera, yo no me sé eso, ustedes son los que están jodidos. No, realmente no. Al menos que, por ejemplo, eso se suele usar mucho en las universidades cuando se tienen grupos complicados. Como muchachos que no le importa mucho. Sí, sí. Pues sé que se escucha como un poco cruel, pero a veces hay grupos que son como difíciles y entonces como que no les importa la clase. Yo en mi caso, cuando tengo grupos así, lo que le digo, miren muchachos, eso es para su aprendizaje. Ustedes están pagando su dinero, porque trabajo en una universidad privada, ustedes están pagando su dinero, y si no van a venir a aprender, lo que es mejor coger ese dinero y se van de vacaciones y le van a sacar mejor provecho. Claro. Es así. Vale. Gracias, sí. Gracias. Un abrazo. Cuídense, maestra, profesora. Maestra. Buenos días. Estamos hablando de que si tú eres de la que te va con las dudas para tu casa, no preguntas. Buenos días. Good morning. Mira, eso que están tratando del tema de los maestros y que hacen la pregunta muchas veces con esa fuerza y los estudiantes se quedan callados. Mira lo que pasa, ahora mismo no existen lo que son los estudiantes. Sabe que el significado de la palabra estudiante es estudiar antes. No, eso es un disparate. Dios mío. Óyeme. No vas a hablar, Por maldito. Dios, por favor. No. Oye, esa No, pero por Dios. No voy a dejar que te disparate se quede. No íbamos a ir lejos. Lejos nos íbamos a ir.
No, Hay que no, estudiar no, antes, no. no, pero señores, por No, favor. no, no, pero espérate. El significado de la palabra estudiante, estudiar antes. Coño, pero por favor. Jesus. Coño, pero maldito favor. Yo por eso me gusta siempre ir a la página de. Vamos a la etimología. Ok. La palabra estudiante viene del significado de el que va a la escuela para aprender. Y viene el sufijo NTE, participio del presente, un agente que estudia, el que hace la acción. Un estudiante es alguien que estudia, como un presidente es alguien que preside. Entonces, no diga esa mierda delante de la gente. No, pero él no tiene la culpa. Sí, tiene la culpa. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque Porque él lo dijeron en la escuela y él Exactamente. se ha pasado la vida repitiendo la misma mierda. Pero los mismos profesores son los que lo dicen. ¿Tú ves por qué, Sobre el verbo estudiar. ¿Tú ves por qué dimos el 4% Yo de la sé, educación? yo sé por qué él no está entendiendo lo que estoy diciendo. Claro. Él no está entendiendo lo que estoy diciendo. Sobre el verbo estudiar, de estudio, y este del latín studium, aplicación, cuidado. Esta es la entrada mínima, o sea, la explicación mínima que tú puedes. Esta es la explicación for dummies. O sea, estudiante es quien estudia. Estudiante. Y el sufijo NTE es quien realiza la acción. Eso es elemental. Pero por Dios, con esa mierda. Estudiar. Y claro que hay estudiantes, claro que hay gente que va a la escuela a aprender, pero hay profesores incompetentes. No sé en qué porcentaje. Yo tuve muchos profesores traumáticos en la universidad. De hecho, dejé la universidad por un maldito profesor que no me iba a pasar la vida luchando y batallando con él porque era el único que daba esa materia. Y yo tomé la decisión de que yo iba a seguir con mi vida y no me iba a meter en una batalla con un tigre que iba a hacer, como dijo la profesora que llamó, a hacer una exhibición grotesca de su ego profesional. No. Papá, Lo hay. no va a repetir esa mierda. Bueno, estudien antes, pero... Coño, Señores. estudien antes. Señor estudiante. Pero ciertamente, eso los mismos profesores lo dicen. Usted no sabe lo que significa la palabra estudiante. Es estudiar antes. Ustedes tienen que estudiar. De verdad. No, pero señores. Pero De Dios mío. Bueno. ¿Eres de las que pregunta, mujeres? ¿Eres de las que pregunta o te vas con las dudas para tu casa? ¿O eres estudiante? ¿Estudia antes? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Mira, tú no sabes que tuve un problema con un profesor, así mismo en la universidad, así mismo dijo él. Es estudiante, es estudiar antes de llegar al colegio o Sí, llegar a la sí, universidad. sí, Yo, te entiendo. Sí. ¿Y en qué diccionario está eso? Mire, y tuve problemas con ese profesor. Tuve problemas con ese profesor. Porque hay profesores que lo que ellos digan, eso es ley. Y no es así. Lo que pasa Es es que aquí en las universidades y en las escuelas no se da un proceso dialéctico necesariamente, donde se debatan conceptos y se pueda salir de ese debate un nuevo conocimiento. Obviamente uno tiene muchas veces da por sentado que sabe algo con una solidez tremenda, pero el principal elemento de adquirir conocimiento es dudar y tú decir, coño, yo tendré la razón. Sí. Filosofía 101. Tendrás razón este carajo. Sí, claro. O sea, No, y eso es elemental, viejo. yo puedo- No, porque tú no puedes apelar a la figura de... Lo digo yo. Así mismo es. No, es porque lo digas tú, no, tú puedes tener un error, o quien te dio la información, o donde tú sacaste la información, pudo haber sido hasta erróneo. De Y la hecho, que yo tengo puede estar mejor que la tuya. O sea, es que no es una veracidad total. Pero bueno, dime tú. de hecho, ¿Quién antes? el guía, que es el profesor, no tiene la verdad absoluta, porque lo que él interpreta no es la verdad absoluta. Se supone que debe de como guía, el profesor, en este caso en un aula, debe buscar el consenso y debe estimular a sus estudiantes a aprender, a sacar sus propias conclusiones de lo que ellos interpretan. Mira, las clases que yo más disfruté en la universidad eran las clases en las que se establecía un diálogo sobre lo que se estaba transmitiendo como conocimiento entre el profesor y los estudiantes que estábamos ahí. Diferentes posiciones, a veces habían unos que no sabían nada y otros que sabían muchísimo, y uno se iba de ahí con
una idea más clara de cómo había entrado sobre lo que se estaba aprendiendo. Te puedo hablar del profesor que me dio publicidad, o el que me dio mercadeo 1, el que me dio ventas 1 y 2, el profesor de historia que te mencioné, o la de filosofía, que la recuerdo con mucho cariño. Y aunque me quemé en su materia, la profesora que me dio español el primer semestre me enseñó que yo no sabía español. Y tuve que repetir la clase. Entonces, en esas clases, si duraban 2 horas, se dedicaba muy poco a escribir en la pizarra y mucho a discutir lo que se estaba aprendiendo. Esa es una buena manera de... Y así hay muchos profesores en muchas universidades que esa es la práctica de ellos. Establecer diálogos con los estudiantes para que surja conocimiento, para que no se vayan por ahí como mojones, con la cabeza redonda y llena de zika. Todavía estamos en la época de que se embotellan clases. E idénticamente como dice en el libro, así mismo, coma por coma. Y si tú no lo haces así, entonces tú no estás estudiando, tú no eres un estudiante. Para seguir hablando de la palabra estudiante, porque tú sabes que es un tema bien interesante, por lo que dijo el joven. ¿Cómo fue que dijo el que llamó? Que Estudiante significa... Que no hay estudiante, porque un estudiante es... El que estudia. Ok. Estudiante es un participio del presente del verbo estudiar. Es decir, el que estudia. El que estudia en español, al contrario de otras lenguas, en la que se forma directamente a partir del verbo latino estudeo. El participio se forma a partir del sustantivo estudio, del latín studium, que viene en última instancia del verbo estudeo. Ahora bien, el verbo estudeo en latín es un principio, en un principio no significaba estudiar en sentido moderno, sino más bien dedicarse con atención a algo. Tener un gran gusto por algo, estar deseoso de algo, realizar con afán algo, etcétera. La raíz latina se suele relacionar con el verbo griego espeudo, apresurarse a hacer algo, estar deseoso por hacer algo, esforzarse por hacer algo, de donde procede el griego moderno esbudazo, que es estudiar. ¿Qué vamos a hacer, Alberto? Pero no entendemos las palabras y les repetimos la mierda. Señores, lo que me dijo a mí la profesora en la universidad, que fue lo que me dio vergüenza, me dijo, tú lees un libro y tú hay 10 palabras y hay 7 que tú no sabes lo que significan. Y no estás comprendiendo. Tienes que comprender lo que lees. Compra un maldito diccionario y lee con un diccionario en la mano. Eso enseña. Pero ciertamente, si nos podemos hablar de los estudiantes, de las experiencias de los estudiantes y los profesores, esto... Hay mucha enciclopedia que se pueden escribir de esas cuestiones y nunca van a terminar. Lo cierto es que yo lo que creo es que el modelo, por ejemplo, de educación o de educar que tienen aquí es muy obsoleto. Mira, me dicen aquí que estudiante como diamante, que el que dice y ama antes. Tan geniales los tigres, de verdad que sí. La cosa. Tú sabes que había un libro, Peter. Ahora no recuerdo quién se lo regaló a mi papá. Eran 2 tomos de vivencias de profesores con estudiantes aquí en República Dominicana. La verdad que era chulísimo el libro. O sea, era muy gracioso de las cosas que los maestros vivían. Mira, y antes de irnos a la pausa, a propósito de lo que dice Peter, y creo que tal vez eso no lo establece el estudio que tú leías hoy, Peter Vázquez, de que las mujeres 2,4, ¿verdad? De las mujeres, no, 2,5, 2,5. De las mujeres que participaron en la encuesta, dijeron que ellas se van y no hacen preguntas, como con las dudas. ¿No será porque tal vez las mujeres comprenden más? Yo pensé que iba a ir por ahí el costo. No sé si el estudio estableció cuál es la razón que hay detrás. No, claro, la razón salgo de la clase porque no entendí lo que se decía, no tengo ninguna duda, o tal vez vergüenza. Vergüenza porque el tipo era muy intimidante. Intimidante. Y demasiado se siente inteligente. reprimida y intimidante. Y que lo que iban a preguntar, ellos considerarían que era un disparate. Que no... Mira, si el tema a mí me interesa, yo pregunto. Hay que preguntar. Si no, lo dejo dejo el agua correr. Hay que preguntar. Pero ahí está una de las principales razones. La intimidación que los expositores siempre
uno siente. No sé, Y más cuando no sé quién dijo la frase, pero dicen, no hay estúpidas preguntas, sino estúpidos que se quedan callados. Sí, es verdad. No sé quién la dijo, pero la escuché hace muchísimo tiempo. Así que damos la pausa. Ese Ritmo de la Mañana, este Ritmo 96.5, estudiante. Diamante. Diamante, que dice que ama antes. Dice diamante. Dice diamante, Dios mío. ¡Ay! El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.